el canon nos hace sentir que hay muy pocas mujeres y que solo hay un lugar limitado para mujeres. Entonces, si una lo logra y entra a ese canon, es una criatura especial, que es la primera que lo hace, es la única que lo hace y no hay más. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Femnormal! Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a la 7ª temporada de Femnormal. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y escucharon bien, 7 temporadas. Esta es la de la suerte. ¿Suerte de qué? No sabemos. Tal vez este año se mueran los monarcas, tal vez este año se caiga el capitalismo, no lo sabemos, todo puede suceder porque este es nuestro año de la suerte. En cualquier caso, si Nostradamus hizo una profecía al respecto, luego se las buscamos. Sí, así de cuando Femnormal cumpla 7. Pero de verdad queremos agradecerles por escucharnos tanto tiempo. O sea, se nos hace increíble que haya durado tanto este proyecto porque de verdad es amor al arte. Nos encanta escuchar de ustedes, saber que andan ahí siguiéndonos en redes. Pueden donarnos un café para ayudar a la producción de este podcast. Todo el apoyo es bienvenido. También pueden visitar nuestra página oficial, femnormal.com, porque como ya tenemos 7 años, o sea, ya somos legítimos y tenemos una página oficial. O somos cachorros si fuéramos perritos. Sí. Para arrancar esta temporada, decidimos hacer un episodio completo sobre nuestro concepto de panteón de autoras, que es algo que tocamos y exploramos un poquito en las entrevistas que hacemos en la serie Phil. Pueden checar nuestro archivo y ver las entrevistas con todas las autoras maravillosas que se han dejado entrevistar y que nos dejan picarles el cerebro un ratito para pues, hacernos crecer tanto como lectoras y como escritoras. Les vamos a platicar un poquito de dónde surgió este concepto. No es algo que nos inventamos como tal, pero sí es algo que decidimos adoptar en nosotras como creativas y por ende en el podcast, porque así somos, porque somos personas redondas y con proyectos redondos. Casualmente, o sea, no crean que de verdad lo pensamos, o sea, se fueron dando las cosas y se nos hizo un concepto muy chido. Sí, fue como la suma de muchas cosas que un día tomaron sentido y dijimos, Ajá. Bueno, para empezar, vamos a hablarles de dónde salió este concepto. A Edna se le da mucho escribir y leer ensayo. A mí no tanto como me gustaría, pero sí como que últimamente me he abierto a leer más ensayos. Y uno de los libros que Edna me recomendó un día fue el de Solterona, de la autora Kate Bolick. En inglés se llama Spinster, creo. O sea, literal es la palabra. Ajá, pero lo maravilloso de este libro es que desde la presentación e introducción como que te explica cómo va a estar dividido. Entonces, esta autora hizo como una especie de ensayos, memoir, como una fusión chida sobre su vida, su deconstrucción de los mitos del amor romántico, su crecimiento como feminista y como adulta, y lo hizo a través de diferentes autoras. Entonces ella explica desde el principio que cuando el proyecto empezó a cobrar sentido, decidió tomar como punto de partida las diferentes autoras que le ayudaron a superar ciertos obstáculos o de las que aprendió para mejorar como persona. Un poquito entre, no ¿cómo se llama este género que no nos gusta? Crecimiento personal, autoayuda. Autoayuda. Pues sí. O sea, no autoayuda como tal, pero sí como una concientización interna de que hay arte, ya sea películas, series, libros, etc. Hay arte que sí nos ayuda a crecer y mejorar como personas o acercarnos o empujarnos hacia la versión que queremos ser, más o menos. El concepto tiene mucho que ver con... Todas tenemos como, o quiero creer que todas, en algún momento de nuestra vida, si somos lectoras, y más si transicionamos a ser escritoras después, tenemos como estos autores y autoras que nos han formado y que son tan cercanos que parecieran casi nuestros amigos o nuestros tíos.
Entonces, conforme descubres cosas, no solo de su obra, sino de su vida, dices, claro, me identifico tanto con esta persona o puedo aprender esto de esta persona y se vuelve como esta obsesión graciosita en la que uno hace hasta peregrinajes de, quiero ir a la casa de Jane Austen, quiero ir a la casa de las Bronte, porque Sí. puedes sentir como esos vasos comunicantes a lo largo del tiempo. Ujú, Y ujú. cuando leí el libro de Kate Pollock, a mí también me conectó mucho a otro ensayo así que recomiendo en mil cantidad de veces y que nadie debería perderse, que se llama Cómo acabar con con la escritura de las mujeres, de Joanna Ross, donde ella se dedica a desglosar pues, todas estas estrategias que ha tenido siempre los señoros en la literatura y el patriarcado para hacer de menos a la escritura de las mujeres, ¿no? Y va poniendo ejemplos y casos estereotípicos de esto. Y entre una de esas tácticas está como esta que es la primera o la única que lo hace, ¿no? Que se refiere a que de repente el canon nos hace sentir que hay muy pocas mujeres y que solo hay un lugar limitado para mujeres en la literatura. Entonces, si una lo logra y entra a ese canon, es una criatura especial, que es la primera que lo hace, es la única que lo hace y no hay más. Y eso lo que ha hecho es que a lo largo de las generaciones las escritoras pintamos que somos las primeras en hacer todo, que nadie nunca nos precedió, que no podemos contar con ejemplos de nuestro género con los cuales identificarnos. Y es muy extraño, ¿no? Porque claro, entonces es como si Úrsula K. Le Guin hubiera sido la primera que la rompió en la ciencia ficción, pero no es cierto, había muchas mujeres en esa época, incluida la misma Joanna Ross, escribiendo ciencia ficción, pero de repente estaban todas tan aisladas que no tenían conocimiento de nadie más, por ejemplo, afuera de Mary Shelley, aunque había un montón de mujeres como Elizabeth Gaskell y demás haciendo, si no ciencia ficción, también fantasía y horror, sobre todo horror gótico, perdón, me trabé. Y como que el único género que medio se escapa esto es el romance, porque claro, las mujeres solo pueden escribir romance y géneros de mujeres. Claro, y historias de mujeres para mujeres. Eso aunado a lo que leí con Kate Pollock hizo que dijera, claro, o sea, todas tenemos como esta genealogía, tal cual, me gusta esa palabra, genealogía de autoras que no siempre reconocemos. Sí, y que aparte, ya cuando te sientas a considerarlo, o sea, puedes determinar en qué etapa de tu vida o en qué momento estabas para que el trabajo de esta autora en particular fuera tan resonante, ¿no? Y es lo divertido. Para el podcast, lo que quisimos hacer es aplicarlo, pero hacia la escritura. Entonces es, ¿cuáles son aquellas autoras que te han influenciado en tu manera de escribir para empujarte, para animarte a experimentar con frases o con estilos o con géneros que tal vez no lo hubieras hecho si no hubieras leído a esta autora en particular? Entonces va un poquito hacia el oficio, pero también están las autoras que nos formaron desde, por decirlo, chiquitas, para que pudiéramos como entender nuestro lugar en el mundo, por así decirlo. Kate Pollock tiene, creo que son 5. Bueno, las voy a mencionar por si ustedes se quieren acercar a su obra, o sea, si hemos leído algunas cosas de ellas, son autoras interesantes. Y también, obviamente, lean el libro de Solterona de Kate Pollock porque es muy interesante la manera en la que ella aplica las enseñanzas de dichas autoras y cómo va entrelazando la biografía de ellas con su vida para que como que se entienda cómo fue el impacto, ¿no? Bueno, las autoras son Neve Boyce, May Brennan, Charlotte Perkins Gilman, Edna St. Vincent, acá la tocaya, Edna St. Vincent Millay, perdón, y Y vaya Edith Wharton. tocayas. Aparte, a mí me daba mucha risa porque leía el libro y en alguna parte dice Kate Pollock que ella vivió cerca de la casa de Edna St. Vincent. Entonces, así literal ponía, voy caminando a la casa de Edna y yo me botaba de la risa porque decía, yo también he ido caminando a la casa de Edna, pero era otra Edna. No, además fue muy raro porque de repente decía cosas de Edna y como no, o sea, no es un nombre rarísimo, pero tampoco es un nombre común y no conozco a tantas tocayas. De repente cuando Sí, hay una Edna en ajá. algún libro, dicen Edna, yo me quedo así como sacada de onda, así es raro. Es que es muy chistoso porque, como dices, ni tú ni yo tenemos nombres muy extraños, pero no tenemos nombres comunes, al menos en México. Entonces, cuando vemos a otra persona con el nombre, sí es como de, ¡ay, fue incluida! Yo digo, no somos Ana Pao ni nada así.
ni Sandra, ni María y así. De las autoras que menciona Kate Bolick en su libro, la que a mí realmente me gusta es esta Charlotte Perkins Gilman, porque ha escrito ficción, es muy feminista, tiene ensayos, o sea, como que a ella ya la conocía desde antes, entonces cuando llegué a ese capítulo dije, te entiendo, hermana, esta mujer está chingona. Aparte de que Charlotte Perkins tiene uno de los cuentos de terror más chingones que existen, que a mí me encanta. Cuando te gusta el género de terror, horror gótico y vas descubriendo más autoras, que te metes así ya con la voluntad de descubrir más autoras, una de las más accesibles me parece que es Charlotte, y cuando lees El tapiz amarillo, sí te vuela la cabeza. Creo que, al menos Sí, yo a todas mis cañón. amigas que les he preguntado que la han descubierto y han leído El tapiz amarillo, todas estamos así como muy sacadas de onda de una buena forma. Es como, ¿dónde estaba esta señora? ¿Por qué no la descubrí antes? Sí, definitivamente es una joya. Entonces, verla incluida se me hizo muy chido porque su bibliografía es muy extensa, muy extensa. Para este episodio, decidimos, Edna y yo, aplicarnos la misma pregunta que le hacemos a todas las escritoras que nos visitan. ¿Cuál es nuestro panteón de autoras? No sé cómo le hiciste tú, Edna, pero yo como que lo dividí. Entonces tengo como que mi lista de quiénes forman mi panteón ahorita, como yo como escritora que me han empujado, que me inspiran y así. Pero también como que intenté hacer el ejercicio de cuando era niña, quiénes formaban ese panteón. Y se me hace como curioso hacer el ejercicio porque yo sí creo que como creativas somos la suma de nuestras, somos la suma de nuestro archivo. Todo lo que consumimos, todo lo que nos gusta, todo lo que nos impacta, lo guardamos y va surgiendo en nuestra obra de diferentes formas, que no significa que plagiamos o que tomamos inspiración, sino que simplemente, al menos yo me acuerdo de ciertas imágenes que he leído o del sentimiento que me provocó leer algo y digo, yo quisiese recrear eso a mi manera. Entonces lo tomo. Un poquito lo veo de esa forma. Y por eso me gusta el ejercicio, porque sí creo que cuando alguien te dice, es que a mí me inspira o fulana forma parte de mi panteón, digo, lo puedo ver en tu obra, es verdad. Sí, yo creo que estoy en las mismas. De hecho, yo lo iba pensando también en mis eras. Así de, bueno, cuando era niña, cuando era adolescente, ¿qué autoras descubrí que dije, esta autora es la neta y la quiero conservar el resto de mi vida, forever and ever. Habríamos sido amigas. Creo que va a haber algunas en común por obvias razones, porque pues tenemos el podcast que creo que ya ha sido como bastante obvio quiénes han sido nuestras influencias y pues tenemos gustos muy parecidos en muchas cosas. Sí. No, y además también pasa que hay como estas conexiones graciosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo, hubo una época en la que Úrsula K. Le Guin no era tan famosa. Me refiero a como lectores en español que hubieran leído a Úrsula K. Le Guin. Y yo llegué a ser mi amiga de gente nada más porque salió en el tema de, ay, me gusta mucho toda la saga de Terramar y soy fan de Úrsula K. Le Guin. Y yo decía, ay, ¿conoces a Úrsula? Y ya, amistad inmediata porque neurodivergente. Y también ha sido muy padre ver cómo algunas de las autoras que forman parte de mi panteón, cómo en los últimos años se han hecho más conocidas. O sea, como que me gusta ver cómo les ha llegado la fama y el reconocimiento a su obra, aunque ya no estén con nosotras, porque digo, pues mejor tarde que nunca, ¿verdad? Y también me gusta ver algunas de las autoras que admiro, que digo, qué bueno que están viviendo su momento, o sea, qué bueno que les está cayendo el éxito y la están rompiendo como lo están haciendo, porque se lo merecen, porque estamos vivas y tenemos que pagar la renta, así que compren libros. Sí. Sí, además no sé, a lo mejor ya es estirar mucho la liga, pero también me pregunto si para, no sé, muchas contemporáneas como Elena Garro y ellas era también gratificante decir, mira, le está yendo muy bien a, no sé, Rosario Castellanos, qué chido vivir y respirar y escribir en la misma época que estas personas, que espero que sí. Espero. Yo también espero que sí. Quiero creer que sí. No sé, o sea, la historia nos quiere hacer creer que estuvieron aisladas y que los únicos que se hablaban entre ellos eran los señores en su club de Toby, pero pues yo quiero creer que no. Pero digo, más allá de eso, insisto, vayan, vayan a ver cómo acabar con la escritura de las mujeres.
Y creo que es eso, o sea, estamos en una época muy buena para vivir como lectoras y como escritoras, porque ya existen todos estos cuestionamientos de, bueno, ¿cuántas autoras he leído? ¿Cuántas autoras están en mi librero y cuántos son hombres, no? Que son todas estas cosas de tal género que me interesa que no sabía que existían y ya me estoy regresando a leerlas aunque ya no estén vivas y aún así siento esa conexión de, oye, tú me comprendes, habríamos sido amigas. Inserte aquí Ay, imagen de sí. nosotras teniendo un picnic con Mary Shelley en un cementerio. Sí, lo que yo hubiera dado. Creo que voy a empezar nombrando una que sé que tenemos en común, pero creo que fue de las últimas que metí a mi panteón. O sea, cuando estábamos creando este concepto, fue una de las primeras que metí porque dije, sí, a huevo, esta persona me revolucionó la manera en la que yo escribo, por muchas razones que podremos sondar después. De Mónica Ojeda, no mames, o sea, yo creo que es una de las escritoras que más me emociona leer qué está haciendo y también me emociona ver su evolución, porque Mandíbula es una gran novela que no puedo dejar de recomendar. Yo creo que esa novela me voló la cabeza 3 veces. Yo también, por supuesto, soy muy fan de Mónica. Si nos siguen desde hace tiempo ya habrán visto nuestras fotos fangirleando cuando al fin la pudimos conocer en la FIL. Sí, fue increíble. Pero sí, o sea, creo que tanto Mónica Ojeda como Mariana Enrique son de estas dos grandes autoras que digo, no puedo creer que estoy viva en la misma época que ellas, qué orgullo, qué felicidad poderlas leer. Y como dice Marce, ver su evolución, ¿no? O sea, saber que viene un próximo libro y decir, bueno, ¿qué trae esta vez, no? ¿A dónde? Porque además, claro, nosotras como autores también sabemos que hay una evolución y que tus intereses van cambiando, que tu estilo se va depurando y siempre es como muy gozoso poder leer el proceso creativo de otras a través de sus libros. Como mencionó Edna, tuvimos la oportunidad de fangirlearle ahí en la FIL cuando vino, todavía era pandemia, pero me acuerdo mucho de cómo habló sobre la escritura, como un constante estudio de cuestionarte qué palabras usas, cómo armas las oraciones, qué quieres decir, qué quieres esconder, o sea, como que esta morra, porque es más chica que nosotras y es brillante, cómo ella se ha dado a la tarea de hacer de una manera tan consciente cómo escribe que yo no me había cuestionado hasta que la empecé a leer. Y sí, o sea, por eso digo que fue una revolución, porque pues todos empezamos en el mismo punto, ¿no? De que te sientas frente a la página en blanco y empiezas como a vomitar las palabras y ver qué sale, pero conforme lo haces más seguido, empiezas a crearte una estructura y empiezas a experimentar y tratar cosas nuevas, pero creo que realmente son pocas, o al menos que yo he visto, hay pocas como Mónica Ojeda que hace su proceso tan abierto y que te dice, sí, es que esta frase, esto y eso, o sea, como no todas son tan abiertas con su proceso creativo y gracias a que Mónica lo es, siento que a mí como autora, o sea, me ha dado muchísimo. Sí, y además creo que hay otra cosa, por eso les decía lo de la poesía es bromi. Mónica también es poeta, ¿no? Y creo que sí, el tratamiento del lenguaje en la narrativa y en la poesía, aunque a veces se juntan, es muy distinto. O sea, no es lo mismo tener un colmillo, una experiencia para escribir narrativa que tenerlo para escribir poesía, ¿no? Y aunque a veces uno y otro género se presten recursos, lo cierto es que los poetas están muy cabrones. El también ver esta aproximación a la poesía, los sonidos, cómo fluye el lenguaje que tiene Mónica aplicado a la narrativa también es una lección tremenda. También está Mariana Enríquez, pero para mí Mariana Enríquez, bueno, lo que yo como escritora le guardo mucho respeto como cuentista. O sea, yo me acuerdo la primera vez que leí Los peligros de fumar en la cama y cómo me voló la cabeza. O sea, su estructura, cómo iba de menos a más en violencia. Es que es horrible decirlo de esa forma, pero es real. O sea, como leer ese libro de cuentos de Mariana, como que me dejó ver cómo era posible tratar las diferentes violencias que vivimos las mujeres de una manera como conscientemente ficcionada, no sé cómo decirlo. Es que siento que esta mujer piensa muy bien qué violencia va a tratar, con qué tema y de qué forma en cada cuento. O sea, ninguno de sus cuentos se parecen, pero puede tratar el mismo tipo de violencia en varios cuentos y el tratamiento va a ser diferente. Eso la hace una gran maestra,
la verdad. Sí, y además creo que ella no tiene miedo a ser grotesca de una buena manera, ¿no? O sea, hay cuentos suyos que son muy perturbadores, muy asquerosos, pero es la habilidad y el oficio que tiene ella para plasmar eso en las letras sin que resulte excesivo, ¿no? Porque llega un punto en el que cuando abusas demasiado de ciertos recursos, pues sacas al lector y dice, ay, guácala, pero no llega más allá, ¿no? O sea, como que fastidias al lector. Al menos en mi experiencia, ella jamás ha caído en eso, ¿no? O sea, yo tranquilamente me siento muy perturbada cuando la acabo de leer, pero además cierras el libro y es un terror que se queda contigo, no es algo que puedas dejar ahí. Ah, ya cerré el libro y se acabó. Es algo a lo que le vas a seguir dando vueltas porque te perturba y yo disfruto mucho eso. Creo que a ella y a Fernanda Melchor las tengo como en el mismo nivel, en el sentido de que no les da miedo enfrentarse a lo más horrible de la humanidad y lo hacen súper bien. Yo, como escritora, no sé si sería capaz de ponerme en esas situaciones para poderlas escribir, pero sí creo que por haber leído a Mariana Enríquez me da menos miedo intentarlo. Y creo que eso como escritora es muy valioso, porque muchas veces en nuestro arte como que nosotros mismos nos frenamos en creer si podemos o no tocar un tema, en cómo lo vamos a hacer, si nuestra interpretación tiene validez, síndrome del impostor, etcétera, etcétera. Pero ver cómo lo hace Mariana, como que se parece una guía de, ok, lo puedes intentar de esta forma. También a otra autora que yo metería también en ese saco de, la siento muy cercana por cómo trata la violencia y es muy brutal, pero al mismo tiempo tiene una maestría particular para hacerlo, es María Fernanda Ampuero. Leer a esa mujer me ha dado pesadillas, pero lo agradezco. Sí, yo, por ejemplo, la admiro muchísimo, pero por mi misma adversión de no acercarme a estos temas, igual y no forma parte de mi panteón como tal, pero sí forma parte de como mi inspiración. O sea, sí, creo que tú y yo estamos de acuerdo que si lográramos escribir algo tan impactante como lo ha hecho Mónica, Mariana o María Fernanda Ampuero, o sea, nos damos por bien servidas, porque la neta, y creo que esto es algo que hemos discutido en nuestros taller y con otras amigas escritoras, es que, o sea, estas son tus contemporáneas. Con estas Sí, estás compitiendo en el librero de la librería para que consuman tu libro y no el de ellas, ¿sabes? O sea, eso es muy inspirador, pero también muy, a mí me da mucho miedo, porque pues estas son maestras. O sea, yo no me sí, voy a poner a medirme contra ellas. sí, o sea, da mucho miedo y estoy contigo en eso, pero también es como que qué fuerte, ¿no? O sea, porque claro, cuando yo era una niña, jamás se me habría pasado por la cabeza tener una generación de escritoras latinoamericanas escribiendo desde, pues sí, sí, este sur global, tercer mundo, que es América Latina, con toda su violencia, todos sus horrores y todos sus defectos, pero también todas sus cosas lindas y toda su diversidad y todas las identidades que conviven ahí. Y teniendo este nivel de éxito, a mí la verdad es que sí, o sea, me vuela la cabeza pensar, wow, tenemos este nivel de contemporáneas vivas ahorita publicando, escribiendo, que además se traducen a muchos idiomas y se leen en prácticamente todo el mundo, ¿no? Que si ya las está leyendo alguien en francés o en turco, no sé, a mí me hace muy feliz. Sí, claro, están abriendo puertas y lo están haciendo muy a su manera y no hemos visto que ninguna, o no nos hemos dado cuenta, no sé, o sea, ninguna ha sacrificado su voz y su estilo y sus temas por querer un éxito comercial. Y creo que eso también está muy, muy chido. O sea, el mundo editorial es una industria muy hegemónica, de que quieren categorías, quieren que haya fórmulas, quieren que los libros vendan tanto y está bien porque es una industria y su finalidad es vender libros, pero durante muchísimo tiempo esa forma de manejar la industria dejó fuera a muchísimas mujeres y es un momento mágico estar viendo cómo ellas la rompen y demuestran que otras formas son posibles también.
Porque obviamente, o sea, su éxito no es de la noche a la mañana, ya lo habíamos hablado en nuestro episodio de No es otro boom latinoamericano, o sea, estas son mujeres que le han estado trabajando y buscando espacios durante años y ya ahorita que lograron asentar su carrera, ya se les están abriendo puertas. Pero porque hicieron muchísimo trabajo previo y gracias a ese trabajo, pues nos permite a nosotras también poder pasar. Pues siguiendo con otra latina que también me movió, creo que esta la metí a mi panteón porque fue como de las primeras que empecé a leer como escritora y es esta Samantha Schweblin. O sea, para mí los ambientes y la tensión que sabe armar Samantha Schweblin con las relaciones humanas, mis mayores respetos. O sea, yo quisiese. Sí, y además creo que Samantha Schweblin es muy buena creando no solo lo que dices de las relaciones humanas, sino también los ambientes. A mí me sorprende mucho todo lo que consigue en Siete casas deshabitadas, ¿es? Sí, sí, ese creo que es mi colección de cuentos favorita. Siempre se me olvidan los nombres, y la de las casas. Pero sí, o sea, como que el hilo conductor que tiene todo este asunto sobre las casas, cómo las casas también son el cuerpo, pero cómo las casas también son las personas con las que habitamos y con las que nos sentimos seguras, a mí sí, sí, me sorprende mucho como esta técnica que tiene, ¿no? O la forma en la que va creando la inquietud a partir de la ambigüedad en Distancia de Rescate, por ejemplo. No sé si es tremenda Ujú. Samantha Schweblin, todos mis respetos. Sí, porque creo que después de leerla, como que empecé a considerar lo que decías, ¿no? De que, o sea, sí son tus personajes, o sea, el personaje, pero como que todo lo demás, o sea, el espacio siempre puede estar en función del personaje o la forma en la que utiliza las metáforas del espacio para seguir explorando las relaciones. Es precisamente eso, o sea, como que gracias a ella lo empecé a considerar o empecé a darle importancia a los otros elementos para que no solo sea así como el personaje dice, hace y ahí se queda, ¿no? O sea, ella sí es una maestra 100% en cómo el ambiente puede generar tanta tensión y tanta, no sé, como el empuje, o sea, el ambiente puede empujar la narrativa. Es una cosa maravillosa, la verdad. La Schweblin sí, 100%. Sí, y pues ya que estamos en esta onda de las latinas, yo también tengo en mi panteón a Liliana Colanzi. Ay, sí, yo no la tengo en mi panteón, pero mis respetos 1 millón de veces a la Liliana Colianzi. Pues porque me impresiona mucho, o sea, no solo que utilice, porque además ella es mucho de poner palabras de idiomas indígenas en sus narraciones que a mí se me hace maravilloso porque además es como que siempre sabe precisamente dónde insertarlos, cómo suenan, o sea, leerla en voz alta es toda una experiencia, pero más allá de eso me gusta que siento que se mueve explora ideas muy particulares que la lees y dices, esto solo se le pudo haber ocurrido a Liliana, no veo a nadie más escribiendo este tema. Te habla de como el gran respeto que ella tiene a las culturas originarias de su país y también la constante investigación, porque como dices, o sea, no utiliza estos elementos y estas palabras como que las avienta, ¿no? Está súper bien pensado y ella se ve que maneja también el conocimiento, las definiciones, como para que eso le ayude a crear hacia su atmósfera. Creo que ella y Mónica Ojeda hacen un muy buen trabajo en como marcar esto de, o sea, sí somos latinas y sí hay como un problema sistemático en la que por lo que hemos como hecho al lado todas estas influencias indígenas y como que el simple hecho de que ellas tengan ese drive, más bien que les inspiren lo suficiente como para meterlo a su obra, también como alguien creativo, como que te da la inspiración de tú también intentarlo, obviamente con todo el respeto que se merece. Digo, la verdad es que yo no sé si lo haría porque me siento muy ignorante al respecto y siento que la regaría, pero Sí, sí por admiro dos. que ellas lo hagan. O sea, como que sí es Ujú. como, qué chido que ellas sí tienen como esa posibilidad. Sí, porque incluso ellas hacen un esfuerzo de promover o prestar su plataforma
a decir, esto lo saqué de aquí o es de esta cultura y me puse a investigar y conviví con fulano y X y que tienen esto. O sea, como que ellas también aparte se dan como a esa tarea de decir, oigan, aquí hay como cosas que hemos estado olvidando e ignorando y es válido retomarlo, ¿no? Lo que sí no sé es si Liliana pertenece a algún grupo. La verdad es que yo tampoco sabría decirlo, ¿eh? Porque, por ejemplo, al menos por cómo he seguido, cómo he seguido y acosado a Mónica Ojeda en sus redes sociales, la verdad. O sea, ella es académica y es como mucho de investigar y de mostrar sus fuentes y ella admite así 100% que le ha costado convertirse en una escritora antirracista, pero te platica su proceso, ¿no? No sé si Liliana, bueno, más bien no me he fijado para ver si Liliana es tan abierta con eso. Sí, no sé, Liliana también es académica y sí ha dicho cosas al respecto, pero también creo que, volviendo a lo que habías dicho antes, es que también pocas personas son tan abiertas con su proceso creativo como Mónica, ¿no? O sea, no porque las demás sean cerradas, ni mucho menos, sino porque, o sea, claro, les preguntan en entrevistas y demás, pero siento que Mónica va un paso más allá. Sí, definitivamente ella siempre va un paso más allá. Es como esta onda del feministómetro, de que no por eso ella es más o menos y así, sino que cada una como que se ve que han asumido qué tanto rol de activista quieren, porque no están obligadas a hacerlo, la Y verdad. no, ya ves que también Mariana Enríquez es muy vocal como, oigan, o sea, pues claro que retrato todas estas opresiones y problemas que me atañen, pero pues tampoco esperen de mí cierto nivel de activismo y también Ujú. está perfecto, ¿no? Sí, sí, y me gusta mucho, al menos lo veo en mi panteón de autoras, que creo que me inclino a las que logran ese balance entre que su arte sea como consistente con sus, no sé si decir ideales, pero ¿sabes cómo? O sea, de que lo que lees y lo que ves de ellas, como que dices, sí, esto es consistente, como que en ningún momento me he sentido como que me han visto la cara con otros escritores que te quieren hacer creer que son activistas o progresistas y que a la mera hora son bien conservadores y bien misóginos y así, ¿no? Sí, pues es que además, ay, eso es totalmente otra cosa con la que ya nos hemos peleado mucho en el podcast y en la vida en general sobre separar al artista del arte, ¿no? Porque también Charlotte Perkins Gilman era súper problemática la doña. Y de repente es como, ay, sí, la admiro mucho y me gusta mucho su trabajo y era súper feminista y progresista en muchas cosas, pero también era muy racista la doña. Sí, o sea, al final de cuentas no la puedes sacar de su contexto. Sí, sientes como que dices, pero digo, problemas morales para otro episodio de Fem Normal. Como que siento que revisar tu panteón es importante porque aunque Charlotte Perkins haya sido, o sea, la hayamos admirado en algún momento de nuestras vidas, no significa que si ya no forma parte de nuestro panteón actual, como que la sentimos como menos. O sea, siento que también es sano como creador estar constantemente checando quiénes son tus referencias, a quién admiras, qué hay de nuevo, ¿no? Porque creo que si yo no me hubiera sentado a considerar este concepto como tal, no sé si podría como contestar preguntas como de quién te inspira y qué libro recomiendas y así, ¿no? O sea, siento que esto me da una guía como para ver hacia dónde y qué cosas nuevas buscar. Totalmente de acuerdo, digo, y también, es como recordarnos que hay gente que puede hacer arte maravilloso sin ser persona. Ujú. Sí, o sea, tenemos que bajar a la gente de los pedestales. O sea, ya estuvo. Pero bueno, reflexiones aparte de los pedestales, la verdad es que pues también son cosas que les hemos dicho N mil veces, que también es como, bueno, no todo el mundo tiene que hacer activismo, ¿no? El arte tampoco siempre tiene que llevar una agenda a ser activista porque tampoco es así. Es válido tanto un libro de aeropuerto como el libro de filosofía o la novela que te revoluciona tu forma de pensar. Hay como un espacio y un momento para todo y estamos en nuestro derecho, 100% como consumidores, en decir qué es lo que queremos apoyar. Creo que lo hemos también dicho muchas veces en este podcast. O sea, si un libro, y me ha pasado muchísimo.
Si te recomiendan y te recomiendan mucho una autora, pero ves que son temas muy densos y no es el momento, pues no es el momento y ya. Yo así fue mucho tiempo con María Fernanda Ampuero, porque la verdad, esa mujer escribe cosas bien densas y yo sí necesito un break, o sea, descansar entre cuentos y entre libros, porque así como el de el libro donde Pelea de Gallos es denso, Sacrificios es más. Y se vale decir, o sea, sí, mis respetos, pero ahorita no te puedo leer. Sí, 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 digo, hay cosas para todos, ¿no? Yo también, por ejemplo, pinto mi raya en ¿cómo lo digo para que no suene tan feo? En todas estas historias de gente que se mete, gente mayor que se mete con niños o adolescentes, Ujú. es como pinto mi raya y de repente hay, no voy a decir nombres, pero hay muchos actores muy de culto, muy admirados en Latinoamérica y en todos lados que les maman esos temas. Y yo soy así como, Sí. aquí pinto mi raya, o sea, podría haber tenido 18 años, 20, neta, no hacía diferencia, porque tiene que tener menos. Ujú. Y tampoco Sí, es así como, ay, quémenlos, cancélenlos, pero también es como, ñe, primera mención a menores de edad ya no me interesa, adiós. O sea, hay tantas cosas que leer que no tengo que lidiar con esto. sí, sí, es uno de esos temas de señoros. Señoros, que se disfrazan aparte. Yo, por ejemplo, pinto mi raya en crueldad animal. Yo siempre he dicho, y creo que Edna está de acuerdo conmigo en cierta medida, Nefando de Mónica Ojeda es un librazo, librazo, pero qué trauma me dejó. Y yo moralmente, o sea, siempre les digo, es un librazo, pero no te lo, o sea, moralmente no te lo puedo recomendar porque me deshizo y tiene muchísima crueldad en muchos sentidos, entre ellos el animal, que sí me dejó como, me costó terminar ese libro y creo que la única razón por la que lo terminamos es porque lo estábamos leyendo en grupo, ¿no? En grupo, sí, fue, Ajá, fue, y una, fue terapia. una labor de equipo así de, no, pues, que el trauma, Síganle. trauma bonding. Sí, cañón. No quedamos Eh, duda, yo Nefando, de nuevo, o sea, yo acabo de decir que pinto mi raya en ciertos temas que Nefando sí tiene, pero la diferencia que hace que Nefando me fuera tolerable, además de que lo leímos en grupo, es que ahí claramente sabes que eso está mal. Está pintado de una manera tan honesta y del punto de vista del narrador es de un sobreviviente. Entonces no hay romanticismo, no hay idealización, las cosas como son y no te deja, o sea, no te deja dudarlo. Y creo que muchos de los libros que mencionas, Edna, o sea, esas historias como que te lo quieren envolver en una idea muy romántica de relación y mitos del amor, que dices, no, esto está mal. Sí, Y más bien, Nefando más no, bien es eso, o sea, pinto mi raya en que lo glorifiquen, ¿no? Y que digan, esto está ajá, bien, es lo deseable, esa hermosa adolescente, es como, no, 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 no. no. Y Nefando, desde que lo empiezas, dices, todo, o sea, te lo dice tal cual el libro desde el inicio, todo en esta historia está mal, o sea, todo esto es una tragedia. Y cumple. Sí. Sí, El sí. trauma. Que además, cuando fangirleamos a Mónica Ojeda en la FIL, sí le dijimos así como, oye, es que Nefando lo leímos en grupo y terminamos todos traumados, pero solo lo soportamos porque lo leímos en grupo y ella fue muy feliz. Sí, fue muy feliz. Por eso también nos cayó bien. Es muy linda. O sea, no es que haya conocido a Hugo todo mundo, pero las veces que nos hemos acercado con ella o con Clara Obligado o así, todas son lindísimas. O sea, nunca he recibido un maltrato de autoras a las que yo admire y me les acerque así de, oiga. Sí, y creo que tiene que ver con lo mismo de la cultura y el club de Toby, ¿no? De que ellas saben lo difícil que es y lo importante que es ser accesible, porque, bueno, tiene muchísimo que no me acerco a un autor hombre, pero sí creo que si hacemos memoria, los groseros o las groserías han sido más de los hombres que de las mujeres. No me gusta decir, es que las mujeres no se pueden dar el lujo de ser mamonas. No, sí hay mujeres mamonas y sí hay autoras o escritoras mamonas, pero como dice Edna, hemos tenido la suerte de que cuando nos hemos acercado a alguien que admiramos, porque también me acuerdo cuando fangirleamos con Liliana Colanzi en la FIL, ella también fue súper linda, súper, y acaba de ganar un premio, entonces, o sea, en ningún momento lo hemos sentido
una pared que luego quieren construir los otros, no sé. De nuevo, o sea, la importancia de decir, bueno, es que me puedo acercar a estas autoras vivas, más allá de la fotito y la fangirleada, escucharlas, ¿no? Leer sus cuentos, hablar de sus procesos creativos, de la literatura como oficio. La verdad es que es muy enriquecedor tener todo eso al alcance. También me acuerdo cuando vino Fernanda Trías a los eventos de cuando Guadalajara fue la capital mundial del libro. También, por ejemplo, yo sí pongo a Fernanda en mi panteón, porque para mí, cuando leí Mugre Rosa, para mí fue como la evolución de lo que me había mostrado Úrsula K. Le Guin, de que la ciencia ficción y un género especulativo podría ser diferente, podría ser esto. Si no han leído Mugre Rosa, se están perdiendo de un librazo. Leer eso fue como me revolucionó la manera en la que me acercaba como a los géneros especulativos, de que por eso creo que ahora ya soy más abierta en decir, o sea, sí hay reglas, pero no las tienes que seguir. Tu trabajo en un género especulativo puede ser diferente, como Mugre Rosa. Tenerlas como a todas cercanas a esta realidad latina, creo que también es muy importante porque cuando hablamos de estos escenarios distópicos o catastróficos, de repente nuestras referencias son más gringas, ¿no? Primer mundo, y la verdad es que los desastres en América Latina obedecen otra lógica completamente distinta, si siquiera tienen una lógica. De hecho, sí, o sea, son otros elementos a considerar, otra organización social, sí, o sea, y es igual de válido. Aparte, esa mujer tuvo una suerte de que Mugre Rosa se editara cuando se editó. Y pues sí, o sea, este es uno de esos libros que cayó en el momento exacto. Literal, creo que ya lo tradujeron a todos los idiomas del mundo por la importancia que le dieron, el lugar que se ganó. No sé cómo explicarlo, pero si necesitan una definición de lo que es la suerte, creo que Mugre Rosa, ese libro y Fernanda Trías son una muy buena definición. Sí, sí, totalmente. O sea, no porque no sea un gran libro, porque es un gran libro muy bien escrito con muchos méritos literarios por sí mismo, pero pues también, sí, tal cual, ¿no? O sea, es un escenario que te remite a una pandemia que aterrizó justo al principios de la pandemia de nuestra generación que nos tocó vivir y que mucha gente lo leyó en ese inter, ¿no? Que además ella decía que estaba muy sacada de onda porque ella lo escribió muchísimos años antes, ¿no? Y claro, lo sabemos, el proceso editorial es tardado, ¿no? O sea, los años que ella se haya tardado en escribir la novela, más el tiempo que se tardó en buscarle casa, que la revisaran, maquetaran, publicaran, saliera a la venta, o sea, claro, estamos hablando de un libro que con suerte el primer manuscrito se lo entregó a la editorial 2 años antes de que se publicara. Sí, y creo que incluso ella lo dijo en esta plática que tuvo, cuando lo estaba escribiendo, como que decidió plantearlo en un escenario que se le hacía demasiado increíble, así como que no hay forma en que esto suceda, y ¡boom!, que sucede. Improbable. Sí. Entonces, altamente recomendable para que se acerquen a Muy Rosa, porque sí, vale muchísimo. Aparte, es súper poética la narrativa, no sé, igual es uno de esos libros que te exige como lectora, pero cuando lo lees como autora y le encuentras la magia, es como, wow. Pero bueno, ya hablamos un montón de autoras vivas, contemporáneas y demás, y a lo mejor valdría la pena regresarnos también a autoras que nos marcaron en otras etapas de nuestra vida y que a lo mejor ya no están vivas como para, diría Merce, picarles el cerebro. Pero que les guardamos un lugar muy especial en nuestro corazoncito. Obviamente Úrsula es una de ellas. Sí, se cree, y creo que totalmente vamos a coincidir en Úrsula K. Le Guin y en Shirley Jackson. 100%. Lo Sí, yo creo tienen que no seríamos, no solo las escritoras, pero las lectoras que somos el día de hoy si no fueran por Shirley y por Úrsula. totalmente, sí. Y digo, además ya les hicimos capítulo igual que a Mary Shelley, y entonces se dan una idea de que van a Ajá. estar ahí, Sí. que son muy queridas en este podcast. Sí, también, por ejemplo, Agatha Christie para mí fue súper importante. Sí, para mí también. Yo tuve una era enganchada a Agatha Christie. La sigo teniendo, de hecho. Es como a veces cuando me la estoy pasando muy mal, regreso a los libros de Agatha Christie y me siento mejor. Sí, igual, es como
esos libros que desestresan y que te gustan y que son divertidos. No sé, yo la verdad siento que nacimos en la época equivocada y bien pudimos haber sido detectives en el mundo de Agatha Christie. Bueno, no, nos faltan unos años más para ser Miss Marple, no pasa nada. Ajá, muy bien, sí, vamos a hacer. Me gusta mucho porque yo hace también un poquito estaba otra vez releyendo muchas de las novelas de Agatha Christie y o sea, las leí de niña, las leí de adolescente, las leí en mis veintes y ahorita que las estoy releyendo les encuentro cosas distintas y me gusta mucho eso, o sea, me sorprende que cada relectura que hago de novelas que creí que ya conocía muy bien, descubro cosas nuevas. Porque la verdad es que no solo era buena creando misterios, o sea, esa mujer era una maestra en guardarte el giro y irse soltando las pistas y todo eso, sí, pero también era muy buena escritora. O sea, lee sus novelas y sus cuentos y fluye, sabe qué palabras usar. O sea, se ve que tenía un dominio sobre la escritura que pocas de sus contemporáneas le llegaban, pero ella, a pesar de que sí vivió como la fama mientras estuvo viva, pues siento que el canon la quiso como que hacer menos, ¿no? A pesar de que ella logró romper, como que la quisieron hacer menos siempre. Sí, no, y también es como cosas extrañas que pasan con algunas autoras en las que están como en el pico de su carrera en algún momento y son muy famosas en su momento y reciben como toda la fama, el dinero y la atención en vida. Y luego como que decrece un poquito esa fama y después regresa por olas, ¿no? Porque además a mí me ha Ajá. pasado, digo, a lo mejor yo estoy viciada y el algoritmo está jugando con mi corazón, pero últimamente veo mucha gente joven, por joven me refiero a gente que está en sus primeros veintes apenas leyendo a Agatha Christie, conociéndola, que está haciendo un montón de videos en TikTok y es como el gran descubrimiento y a mí se me hace hermoso porque es como, wow, o sea, hay gente muy joven descubriendo a Agatha Christie. Hay algo de eso en el que la dejaron que su fama y su reconocimiento se desinflara, porque, por ejemplo, eso nunca le ha pasado a Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes. Los cuentos de Sherlock Holmes siempre han estado en la cultura, pero los cuentos y las historias de Agatha Christie, como dices, van y vienen en olas. Y ahí es en donde se nota cómo funciona o los esfuerzos del sistema por hacer menos la carrera de una mujer. O sea, así de que, o sea, sí hay mujeres que escriben policíaco, pero solamente Agatha Christie en 1920 y tantos y fue la única y no ha habido otra. Y dices, ha habido varias. Sí, sí, tal cual, o sea, si es como pues entonces pues, te hacemos de lado a Dorothy, y a veces hasta Patricia, que no deben ser del lado Patricia Highsmith, pero a veces también se queda como una autora muy de nicho, lo cual se me hace muy raro con lo famosa que es, o bueno, que debería ser. Repetimos, el sistema haciendo de las suyas. También, por ejemplo, yo no sería la aficionada al terror que soy si no fuera por Anne Rice. O sea, para mí Anne Rice fue fundamental en mis años de prepa. Sí, también, pero es que además yo también tengo como esta época en la que fui, bueno, sigo siendo, pero como más, más todo el tiempo y más impunemente sad girl, toda darks y gótica, entonces claro que me encantaba Anne Rice, pero también tenía como que en ese mismo bloque de chica triste, pues, regresando a que lo de que no nos gusta la poesía era bromi, pues yo me la pasaba leyendo a la Pizarnik, a Silvia Plath, a Emily Dickinson y a Anne Rice, así de gente Sí. triste. Ay, Silvia Plath, sí, también Silvia Plath fue fundamental, 100%. Me acuerdo mucho de una serie, ay, no me acuerdo si la vimos juntas, ay, no me acuerdo cuál era, pero creo que era la de una donde sale Kerry Washington y Reese Witherspoon. Ay, ¿cómo se llama? Ay, Big Algo del Little fuego. Fires o Ajá, esa, Little Fires Everywhere. Little Fires Everywhere. Me La acuerdo mucho. confundo con Big Little Lies. Es que son como del estilo, pero me acuerdo mucho que la hija de Kerry Washington, pues era una niña muy académicamente como privilegiada, o sea, como que era muy inteligente, muy buena estudiante y así, como que le andaba tirando la onda uno de los chavos de la prepa, pero que decían es que esto es lo que me mataba, decían que les intimidaba esta morra porque lee por gusto y luego la pasan leyendo a Silvia Plath.
poquito así. Claro, con razón. Así es, intimídate. Pegó muy cerca de casa. Y hablando como de estas cosas de más oscuronas y demás, yo también metería en mi panteón a Angela Carter, por ejemplo. O sea, todas sus reescrituras de cuentos de hadas y demás me marcaron mucho al momento en el que llegué con ella y dije, oh, espera, ¿esto qué es? Yo llegué muy tarde a Angela Carter, la verdad. No me marcaron tanto, pero la idea de que podrías darle un giro y como que volver a estudiar los cuentos de hadas desde un punto de vista feminista, eso sí me voló la cabeza. Porque yo siempre he sido muy fan de los cuentos de hadas en general. Eso es un tipo de lectura que siempre ha estado en mi vida y que me gustan muchísimo. Pero pues obviamente tenemos, bueno, los más conocidos pues son las versiones de Hans Christensen y como que nunca había visto que alguien intentara, más bien que alguien mostrara otra perspectiva de esos mismos cuentos. Entonces eso sí, definitivamente me voló la cabeza. Sí, yo, o sea, yo cuando llegué a Angela Carter también fue así como, espera, me gustan estas cosas. Y digo, hablando también de como autoras inglesas y lugares seguros, porque hablamos de Agatha Christie también, pues 100% en mi panteón para siempre, jamás Jane Austen, siempre. No está en el mío, pero sí soy fan de Jane Austen. Sí, no, yo sí la tengo, o sea, yo la verdad sí creo que no sería la escritora que ahora soy sin Jane Austen, aunque en principio todos dirían como, ¿qué? O sea, los que me han leído dirían, ¿qué? Pero es más por o sea, sí, o sea, la mujer tenía una técnica increíble, fue muy prolífica, el canon no la pudo borrar y era como muy creativa para la crítica social. Yo creo que eso era lo que más me gustaba de sus historias. Sí, la verdad es que yo lo que admiro es eso, ¿no? Como este ojo muy agudo para poner en entredicho todas esas normas sociales tan arbitrarias, tan raras. Entonces, es muy de su época, claro que sí, pero Ajá. tiene este buen ojo para ver estas sutilezas de la sociedad, ¿no? Y tiene este humor tan maravilloso. Ya diciéndolo así, yo creo que no debería caber duda, porque Jane Austen está en tu panteón. Yo 100% las Bronte. O sea, yo sé que ya hicimos un capítulo y les dedicamos su tiempo en este podcast, pero yo no sería la lectora y la escritora que soy sin Jane Eyre y Cumbres Borrascosas. Así es como esas coincidencias de verles, hicimos un capítulo, queda claro cómo va nuestro panteón. Ujú, ujú. Sí, y también regresando a las latinas que formaron parte así en mi crecimiento, o sea, Amparo Dávila. Yo no me hubiera aventurado a intentar escribir especulativo si no hubiera conocido a Amparo Dávila desde la secundaria prepa, que creo que fue cuando la descubrí. Tuve la fortuna de tener una mamá lectora que ya la conocía y fue la que me la introdujo en mi vida, y lo cual mega agradezco, pero sí, 100% nunca se me hubiera ocurrido que una mexicana podría escribir como escribe ella. Sí, y digo, yo ahora más bien yo llegué más tarde a Amparo Dávila de lo que me hubiera gustado, creo que la fui encontrando por la universidad, pero también cuando la encontré dije, espera, ¿qué es esto y por qué no lo había leído antes? ¿No? ¿Cómo pude pasar toda Sí. mi vida sin leer a esta mujer? Coraje completamente contra los señoros me obligaron a leer a todos los señoros contemporáneos, pero no me pudieron enseñar a Amparo Dávila. Entonces, me obligan a la tostos, pero no me podían poner a Guadalupe Dueñas o a Adela Fernández. A ver. Ujú, ujú. Sí, son uno de esos corajes, traumas que arrastramos, ¿no? Pero digo, afortunadamente llegamos a ellas y creo que en general una de estas cosas bonitas que pasó con Amparo Dávila es que tuvo no quiero decir renacimiento, pero bueno, esta gran exposición de su obra que fue un rescate en sus últimos años de vida y entonces llegó viva a su homenaje en Bellas Artes y pudo Mm, disfrutar todo lo que se merecía antes de que nos dejara, que además fue muy recientemente. Pero es como, bueno, se me llena mi corazoncito que al menos supo que todas estas personas que llegamos tarde a su obra, de todas formas la quisimos muchísimo y la admiramos un montón, ¿no? sí, ese sí fue un caso de sembrar toda la vida y poder cosechar los frutos al final, ¿no? Que como dices, ojalá hubiera sucedido antes, ojalá hubiera podido ganarse la vida escribiendo, pero bueno.
al menos le tocó ver algo, que es más de lo que muchas autoras que borran del canon puede decir. ¿Y sabes a quién? Cuando estaba organizando, o sea, quiénes iban a estar en mi panteón, yo creo que sí me gustaría meter a alguien que es nuestra contemporánea, que conocemos, que es amiga del podcast. O sea, yo sí pondría a Cecilia Magaña en mi panteón actual. No solo por cómo escribe, sino por la gran maestra que es. Sí, no, bueno, es que esta ya parece anuncio. Ceci patrocina, ¿no? Sí, Ceci Bookmate, por favor. Pero la verdad es que sí, o sea, para las que hemos tenido la fortuna de ser alumnas de Ceci, de tener a Ceci en nuestra vida, o sea, no solo es que es una gran escritora, es también pues, toda su disposición a enseñar, que pues, es que la verdad es que ya hasta penita me da porque solo tengo cosas buenas que decir de Ceci, Sí. ¿no? O sea, como maestra, como persona y como profesional de la escritura, puedo decir todas las cosas buenas de Ceci, sé que me voy a quedar corta. Sí, y pues también es alguien que ha estado en el podcast, pueden escuchar su entrevista. Tenemos dos, ¿no? Con ella, una como escritora y una como editora. Y pues si no conocen su obra, vale la pena acercarse a leer todas sus cosas, porque estamos vivas y necesitamos pagar la renta. Principalmente. Sí, también acuérdense que tiene un par de cursos buenísimos en doméstica, entonces, para que se compren sus cursitos en doméstica con Ceci y todos puedan ser sus alumnos y tener esa maravillosa experiencia. Sí, que como decías hace rato, o sea, nos vuela la cabeza que haya tantas contemporáneas tan chingonas y que la estén rompiendo y que están proponiendo cosas nuevas. O sea, es como un gran momento para estar involucrada en la escritura, creo yo. Y como que siento que al menos nosotras tenemos como esta preocupación de estar constantemente buscando autoras nuevas, a quién podemos apoyar, quién más podemos leer, etcétera, etcétera, ¿no? Como que sí es un gran momento como para estar revaluando nuestro librero constantemente. Sí, y también pues sí, lo fuerte que es de repente decir, mira, no solo son mis contemporáneas y las conozco, también tengo suerte de a veces irme a tomar una chela con ellas, ¿no? Qué mundo tan maravilloso para vivir. Sí, yo me acuerdo cuando me iba a mudar a Guadalajara, que un viejo amigo de la Ciudad de México, o sea, cuando le dije, me voy a ir a Guadalajara, o sea, sí dijo, no sé si hay algo en el agua, pero Guadalajara es como una de esas ciudades de donde constantemente salen creativos chingones, ¿no? Y como que siempre me quedé con esa idea de, pues en el momento en que tú te vas inmiscuyendo en las diferentes áreas creativas, o sea, sí se siente que Guadalajara es como un semillero, ¿no? Esto es independientemente de que si hay apoyo, de que quién vive de esto, etcétera, etcétera. O sea, como que hay tanta producción y tanta variedad en esta ciudad que aparte se siente accesible, ¿no? Sí, o sea, sí creo que, ajá, más allá de si hay apoyos o no, lo que podamos decir más allá, lo cierto es que sí hay un ambiente muy idóneo y muy bonito para ser artista en Guadalajara. La verdad es que sí. Que siento que hay como más porteros en Ciudad de México, o bueno, al menos así me tocó vivirlo un poco más. Y no he sentido como una resistencia o porteros acá en Guadalajara, ¿no? Y también creo, o sea, hay instituciones muy asentadas como la FIL y la Feria Municipal del Libro y todos estos espacios pues sí, de exposición a la literatura, ¿no? Que también creo que ayudan mucho a la ciudad. Sí, También 100%. ayuda que relativamente, o sea, los desplazamientos son pequeños todavía a comparación de Ciudad de México, ¿no? Porque la verdad es que en Ciudad de México todavía te puedes perder 2, 3 horas de tu vida Sí, cañón. Aquí en un todavía no solo nos sucede. desplazamiento. Por ahora, ¿no? No Por cantemos ahora. victoria, pero por ahora creo que también eso te favorece, ¿no? Es mucho más fácil ir a una presentación aquí que ir a una presentación allá. Ujú, 100%, sí. Entonces, no sé si hay alguna otra autora que quieras agregar a tu panteón. No, creo que ya agoté más o menos mi lista, pero probablemente cuando terminemos el episodio voy a decir, no, espera, tenía más. Sí, ya sé, siempre pasa. Oigan, ustedes déjenos en los comentarios quiénes forman parte de su panteón de autoras, si tienen o si no lo han pensado, qué autora, o sea, los ha convertido en el lector o el escritor, si escriben, claro, del que son hoy. Porque les digo, este ejercicio es muy divertido, pero también es muy introspectivo y ayuda como a
no sé, te ayuda a definir como líneas y como gustos, y también es como un punto de partida de, bueno, si me gusta esta persona, ¿qué más puedo leer parecido? Y ya eso te abre así el cofre de opciones y tesoros. Sí, y además se han hecho como descubrimientos de, oigan, yo descubrí esta autora súper desconocida, pero que creo que todo mundo debería leer. Pues adelante, déjenos en nuestras redes, en los comentarios, así vamos conociendo más entre todas, todos, todes. Así que muchas gracias por escucharnos, por seguir con nosotros después de 7 temporadas. Por aguantar todos nuestros divagues de la literatura disfrazados Sí. del panteón de autoras. Y recuerden que pueden visitar nuestra página oficial, femnormal.com, en donde les vamos a dejar la lista de nuestro panteón de autoras. Y no duden en escribirnos en redes y si pueden, donen un café para que siga la producción de este podcast. Y hasta el próximo episodio. Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merte Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.